¿Cuántos somos? Somos 6 Seis personas hasta más. el momento. Bien. Ok, muy bien. Si hay alguien más que se quiere incorporar, por favor, lo puede hacer. Vamos a hacer una dinámica de la siguiente forma. Vamos a hacer una clase de unos 50 minutos, más o menos, sobre el tema que ya les dijimos, que es Ner Mitzvah del Maral de Praga. Y después quiero que hagamos preguntas y respuestas para aquellos que quieran profundizar en el tema que se va a tratar, que probablemente deben haber o van a haber muchas preguntas sobre este tema. Ok, el, eh, el texto que nosotros vamos a estudiar, obviamente que no lo vamos a leer palabra a palabra, porque si no nos demoraría varios años, ¿no? Pero simplemente en forma general es un Mahamar, es un artículo, no un libro realmente, que escribió el Maharal de Praga sobre la fiesta de Hanukkah, o sea, sobre la fiesta de Hanukkah y sus tejanim, o sea, sus contenidos, qué es lo que significa Hanukkah y cómo ocurre sobre qué está envuelto todo lo que es Hanukkah. עכשיו, el texto mismo que hoy día ya se puede adquirir como un libro. Les dije, esto es realmente un artículo, pero hoy día ya lo podemos adquirir como un libro. Del Maharal está prácticamente dividido en lo siguiente, o lo podemos explicar de la siguiente forma. Él se va a centrar en un texto del Tanaj, que es el libro de Daniel. ¿Bien? El libro de Daniel que ustedes me imagino que probablemente conocen, y si no, yo tengo una serie de clases sobre Daniel que estoy dando, entonces pueden ver también ahí de lo que hablamos, ¿no? De lo que vamos a hablar ahora. Y el libro de Daniel gira en torno al tema de los Arbam al-Huyot, o sea, de los 4 reinados. Que existen en el mundo, o sea, que van a transcurrir en la historia, empezando por el reinado de Babilonia, con la destrucción del primer templo, después el reinado de Parás Umadai, o sea, de Persia y Meda, que es la época de Purim, la reina Esther Purim, el reinado de los griegos, del que nosotros vamos a hablar más, y la época después ya el reinado de los romanos. Para terminar con el reinado eterno, que es el reinado de Israel. Esta división en 4 Malhuyot, en 4 reinados, aparece en el libro de Daniel en 2 partes. Una en el sueño que tiene Nebuchadnezzar, el sueño que tiene el rey Nebuchadnezzar de una estatua con diferentes tipos de metales, y que es lo que él ve. Después una piedra destruye esa estatua y la piedra se agranda y ocupa el mundo entero. Después aparece en el mismo libro una profecía, una visión que tiene Daniel sobre 4 animales que salen del mar. Y estos animales que salen, que surgen del mar, representan los 4 reinados, hasta que finalmente los 4 reinados son identificados con animales, y al final de todo, después de la destrucción del último animal, aparece la imagen de un hombre que baja en una nube, que eso es el reinado de Israel. Este es, digamos, el texto muy por encima, ¿no? Porque ahora hay que empezar a analizar, sobre el cual el Maharal va a estudiar. Y antes, como un pequeño preámbulo a lo que vamos a estudiar, cabe hacer una pequeña pregunta. ¿Bien? Si es que el tema que se va a tratar es Hanukkah, entonces el Maharal, ¿por qué lo introduce dentro de la historia del mundo? O sea, va a introducir esto de Hanukkah
en una explicación muchísimo más amplia de la forma en que la historia transcurre, que son estos cuatro Malhuyot, los cuatro reinados, hasta la venida del reinado de Israel. ¿Por qué lo hace así? O sea, ¿por qué introduce un tema dentro de otros y lo pone como una parte más de un proceso histórico? Esa es una pregunta que hay que hacerse, porque probablemente, y esto no solamente ocurre con Hanukkah, pero es algo que ocurre con muchas otras festividades o con muchos otros eventos que ocurren dentro del pueblo judío, como puede ser Purim, como puede ser Sukkot, como puede ser Pesach, etcétera, que cuando me imagino que los han estudiado, se han introducido en ellos, o sea, han comenzado a estudiar esto, em, seguramente si no fue una pregunta, lo entendieron de suyo así, pero normalmente cuando se enseña todo esto, se enseña como desconectado de lo anterior y de lo posterior. Es como si la fiesta de Hanukkah fuese un hecho en una especie de tiempo inexistente, ¿no? O que la salida de Egipto en Pesaj fue una cosa que ocurrió en un tiempo que estaba desconectado del resto de los tiempos. Y así también Purim, cada uno de los elementos que indican historia, o sea, que cosas que ocurrieron, y también las festividades, que en las tres festividades de peregrinaje, muchas veces cuando se las estudia como un ente desconectado, como una realidad que está desconectada de todo. Y eso nos hace ingresar en las festividades a una especie de, de algo completamente anacrónico, completamente fuera de Cronos, fuera del tiempo. Y esto es justamente lo que el Maharal nos quiere enseñar, que no debemos entender a la Torá como algo que está desconectado de otra cosa que está dentro de la misma Torá, sino que todo es parte de un mismo proyecto, es parte de un mismo plan. Así como el rabino Moshe Haim Luzzatto, en el libro que estamos estudiando, que es el Mahamara Geulá, también entiende que todo es parte de un mismo proyecto y por lo tanto es necesario saber cómo el proyecto se desenvuelve. Así también la historia de Am Israel no es una historia de algo que está desconectado de otras cosas que son parte de ese algo. ¿Bien? Yo creo que también ustedes pueden hacer el ejercicio, ¿no?, de consultar o preguntar em, quién fue Yehuda Maccabi, quién fue. Probablemente algunos sepan quién, y por qué se llamaba Maccabí. Puede ser que también algunos sepan, ¿no? Pero si ya vamos un poquitito más, ni siquiera mucho más a preguntar cuántas batallas hizo, cuántas veces él hizo una batalla en contra de los griegos, creo que el límite del conocimiento incluso de las personas que más conocen de Hanukkah, no creo que llegue allí. Y eso que estoy hablando de una cosa muy simple. ¿Cuántas batallas hizo? Hizo 8 batallas, ¿bien? Y murió en la octava. ¿Dónde fueron estos? No, ya es como preguntar sobre el Olam Abba, ¿no? Es ya prácticamente mística, ¿bien? Pero bueno, es el DOR, ¿no? Es la generación en la que estamos, que es una generación muy poco leída, muy poco estudiada, con muy pocos conocimientos en general de muchas cosas. Y por lo tanto, es necesario, y es muy, pero muy necesario, expandir luz para poder conocer qué está antes, qué está después, sobre qué está relacionada esta cosa, cómo está relacionada con la otra. Es por eso que tomé el libro del Maharal para explicarlo, porque no lo explica como un hecho independiente de otro hecho, sino que lo explica como parte de un sistema, es parte de un proyecto. Hashem tiene un proyecto en el mundo, que ese proyecto se desenvuelve para bien o para mal, y en ese proyecto estamos nosotros. Y lo mismo que hoy día nos está pasando a nosotros, lo que nos está pasando en este momento,
en el 2023, en la fecha que calculan las naciones, en el 5783, ¿bien? 84 ya, ¿bien? Que calculamos nosotros, en Peidalet. Lo que nos está pasando hoy, ayer, hace 2 días, hace un mes, hace 2 meses, no es algo que está en un espacio, en un vacuum, en un espacio vacío. Es parte de algo, pertenece a algo que si no lo entendemos o si no sabemos de qué se trata, tampoco vamos a entender exactamente por qué de pronto un grupo terrorista viene y ataca a un lugar en Israel que Dafka eran bastante proclives a hacer paz con los árabes. ¿Por qué precisamente los atacan a ellos? Que ellos eran los que más paz querían precisamente con la población palestina. Entonces eso requiere una pregunta, al menos una pregunta, el por qué lo hicieron a ellos. O sea, si yo quiero ir en contra de un enemigo, voy en contra del enemigo, y el enemigo no eran ellos. O sea, simplemente no es así. Los kibutzim que viene ahí, la gente que estuvo allí, que fueron los que fueron asesinados en forma barbárica, no eran enemigos de los palestinos. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Es una pregunta que hay que saber entonces responder. Y otras cosas más, ¿bien? Pero no tiene ahora esto que ver precisamente con Hanukkah, sino con la idea que les acabo de decir, que hay que tratar de entender por qué las cosas ocurren y que las cosas no pasan al vacuum, no pasan sobre un espacio vacío, no que de pronto sale Moshe Rabenu y abre el mar, ¿bien? Abre el mar y ese es el Pesaj, y hemos visto unos cuadros o hemos visto unas películas donde se ve algún artista ahí con unas barbas postizas tratando de abrir el mar y unos efectos especiales y eso es. No, eso no es. Moshe era algo muy, muy profundo que hay que entender por qué, si se fue a los 20 años de Egipto y vuelve a Egipto cuando tiene 80 años, hay muchos años entre medio que tenemos que preguntarnos dónde estuvo, qué fue lo que hizo, con quién habló, con quién discutió, con quién se relacionó en todos esos años. Y si la Torá no lo dice, no es porque no sea importante. Si la Torá no lo dice es porque quiere decir que nosotros tenemos que averiguar. Eso es algo. ¿Okay? Entonces, el Maharal tiene ese sistema y las personas que estudian el Maharal inmediatamente comienzan a pensar de esa forma, en el análisis de los proyectos que Kadosh Baruj Hu trae al mundo y de la forma con que Kadosh Baruj Hu lo maneja, que es lo que nosotros tenemos que tratar de entender un poco más. Entonces, en ese sistema, el Maharal de Praga, Praga queda en Chechia, en Checoslovaquia. De la Betagneset de él todavía existe. Es una Betagneset de hace 400 años atrás, más o menos. Probablemente reparaciones sobre reparaciones, pero digamos en esencia algo queda. Dice en este libro lo siguiente. Vamos a ingresar directamente a sus palabras para que entendamos qué es lo que significa realmente un sabio de Israel y cómo puede captar la realidad en forma tan profunda que nos enseña a nosotros también cómo leer nuestra realidad y otras también. Veyesh lishol, dice, hay que preguntar. Kielu dalet malhuyot, estos 4 reinados de los que se habla en los libros de profecía, que no es solo en Daniel, pero toma a Daniel como ejemplo. Shehemid Hashemit Baraj Beolamo, que puso Hashem Itbaraj Beolamo, o sea que los puso Hashem en su mundo. En Safek Shelo Hayu Kach Bemikre. Obviamente dice, no hay ninguna duda que esto no es una casualidad. ¿Qué quiere decir? 2 cosas acaba de decir muy importantes. Número 1, los Arba Malhuyot son un proyecto divino. O sea, Hashem los puso en el mundo. Escuchen lo que él está diciendo. ¿Bien? Esto quiere decir que aquellos que destruyeron el primer templo, los babilónicos, aquellos que estuvieron a punto de matar a todo Israel ahí en Shushan durante Purim, los griegos con todo lo que hicieron, los romanos, segundo templo, expulsión y todo eso,
Eso lo puso Hashem. Akadosh Baruj Hu puso eso en el mundo. Velo de Mikre. Esa es lo otro. O sea, que Hashem lo haya puesto, lo podemos entender. Yo puedo poner, por ejemplo, un vaso, el que tengo en la mano, lo puedo poner en la mesa. Okay. ¿Por qué? No sé, lo puse en la mesa, pues me un poco más cómodo, ¿no? Bueno, pero con Hashem no funciona así. Con Akadosh Baruj Hu las cosas no funcionan de Mikre. Eso quiere decir, Mikre quiere decir que da lo mismo si estaba acá o si está allá. Eso se llama Bemikre. Hay gente, por ejemplo, que vive Bemikre. Hay gente que vive en el Mikre, que significa en el Mikre, que si están aquí o están allá es lo mismo. ¿Bien? Si viven en tal lugar o si viven en otro, como que es lo mismo. Eso es como vivir Bemikre, ¿no? Y con Hashem no es así. Cada cosa que Kadosh Baruj Hu hace en el mundo, ya sabemos que los Arbam al-Huyot los hace él los pone en el mundo, eso es algo que tenemos que entender, es la base de la Yahadut, ¿no? Y lo otro es que no es de Mikre, o sea, no lo hizo en forma circunstancial, no fue una simple circunstancia de algo que ocurrió. ¿Por qué quiero hacer tanto hincapié en este punto? Porque hay una tendencia que existe todavía y que es una tendencia bastante profunda y que es parte del mundo moderno en el que vivimos también, que es justamente la alabanza, entre comillas, del el Micré, o sea, de lo que el Maharal llama el Micré, que se los he explicado, o sea, la circunstancia. ¿Bien? Normalmente suele traducirse Micré como casualidad, pero no, no es la casualidad, ¿bien? Sino que es la circunstancia. Y hay una diferencia entre ambas palabras. Cuando yo digo que es la circunstancia, es porque estoy pensando que las personas entienden su vida en un marco específico, generalmente superficial. Y eso es su circunstancia. ¿Bien? Como dijo el famoso pensador español Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, es lo que me rodea, la gente con la que vivo, eso es lo que yo soy. Vivo en Jerusalén, entonces conozco a los Jerusalmes, los escucho gritar, los escucho enojarse unos con otros. Vivo en Haaretz, vivo, por ejemplo, en Miami, no sé, en Estados Unidos, y escucho a los gringos hablando en inglés, y sé, esos son gringos, hablan en inglés, estoy en Jerusalén, la gente ahí grita. Eso es lo que la gente suele pensar de sí mismo, que viven en una circunstancia. Entonces viene el Maharal y dice, no, las cosas no son circunstanciales, tienen un propósito. Y si una persona en este momento está observando un atardecer en algún lugar de Sudamérica, o una persona está en un lugar de Israel y está viviendo en ese lugar, eso no es una circunstancia, eso no es un micré. Hay en eso una finalidad, eso tiene un motivo. Y ese motivo es, hay que abrirlo. Es un código nuestra vida, no es un código que hay que abrir. Hay que entender el porqué. Entonces lo mismo, eso a nivel personal, pero a nivel clalí, está hablando de los Malhuyot. Entonces dice, hay que entender que los puso Hashem y que tienen un motivo, no son Bemikre. Rak kikach mechayev seder olamo shesider Hashem itvarach. Y explica que por qué está, no sé cuál es el motivo, y dice algo que al parecer puede sonar como una redundancia. Dice, porque ese es el orden del mundo que ordenó Hashem. O sea, que Hashem ordenó el mundo de manera tal que hayan cuatro Malhuyot. ¿Y qué es lo que no es circunstancial? Es que ese es el orden. Pero eso es lo que me acabas de decir, si hay un orden, ¿y por qué hay un orden? Para que esté ordenado. Como que me estás diciendo lo mismo, ¿no? Pero no, no es lo mismo. El hecho que haya un orden para que todo esté ordenado, eso es precisamente lo que nosotros vamos a tratar de estudiar ahora. Hay un orden, Nahom. ¿Por qué hay un orden? Para que esté ordenado. Creo que entendamos, ahora no me va a entender lo que estoy diciendo, suena bastante complejo, pero más adelante lo vamos a ir abriendo un poco más. ¿Bien? Pero esto es lo que el Maharal dice, existen los cuatro Malhuyot,
¿Por qué existen? No son una circunstancia. ¿Por qué existen? Porque hay un orden. Y para que haya un orden es necesario que esté ordenado. O sea que los Malhuyot son parte de un proyecto que ese proyecto él lo llama Seder Olami, el orden del mundo. Vein Ken, si es así, pregunta, Lama hayaze sheyu arba Malhuyot dafka. Y si es así, si este es el orden, entonces quiere decir que el número 4 es absoluto, es totalmente necesario. Porque si tú me dices que el orden es que haya 4, entonces quiere decir que el 4 es parte del orden. Es necesario que haya 4 porque ese es el orden. Entonces pregunta el por qué. ¿Por qué precisamente el 4? Ese es el orden. En hebreo, el número 4, del que estamos hablando ahora, es la conjunción de dos, o sea, se puede dividir en dos partes. ¿Bien? Se conocen como se escribe arba, es Aleph Reish Bet Ain. Se pone la Aleph separada de la palabra Reish Bet Ain, porque el punto central, la raíz de la palabra es Reba, Reish Bet Ain, Reba. Reba quiere decir un cuarto. En un cuarto de algo se llama Reba. Y a eso se agrega la letra Aleph, que voy a explicar por qué. Entonces, cuando hablamos del número 4, nosotros en 4, cuando decimos 4, en español, por ejemplo, nos imaginamos un número, ¿no? Una cantidad. Pero no nos imaginamos que es totalmente necesario que esa cantidad esté reflejada en esa palabra. O sea, que esa palabra refleje esa cantidad. Sino que lo entendemos como un derivado, como que deriva de que hay 4 manzanas, entonces 4. Pero no, en hebreo es afuj. La palabra reba, que significa un cuarto, reba es un cuarto, quiere decir, si yo tengo una unidad, la divido en 4 partes, cada una de ellas es un reba. Es una cuarta parte de ese conjunto. Eso es el 4. O sea, el 4 es la cuarta parte de un todo. Por lo tanto, cuando yo estoy hablando de, en este caso, como estamos nosotros de los Malhuyot, es porque los Malhuyot son un todo, son un conjunto que se llama la Briá, la creación. Y esa Briá y esa creación está dividida en 4 partes, por lo tanto, cada una de esas partes es un Reba, y todas juntas se llaman Arba. ¿Por qué? Porque fueron creadas por Hashem, la letra Aleph agregada al Reba es la presencia de Hashem en ese número. Entonces es obligatorio entonces que sea así, que el todo del que estamos hablando, esté representado por 4 partes dentro del todo. Ahora, ustedes pueden decir, sí, pero el todo puede tener 3 partes también, ¿no? O sea, puedo dividir algo en 3 partes y lo puedo dividir también en 5, puedo dividirlo también en 6, mejor, o sea, puedo hacer infinitas divisiones. Sin embargo, es más complejo porque esto hay que entenderlo desde el punto de vista del hebreo. La división de un entero en 4 partes es, desde el punto de vista, obviamente, del hebreo, es la única división que se considera estable, o sea, que se considera realmente una división. Cuando divido en 5 partes, debido a que que traspasé la barrera del 4, cuando lo divido en 5, ya la división trasciende a otra forma de pensar. Estoy pensando ya en otras cosas. Cuando es 6, más allá todavía. Cuando es 7, mucho más allá. En cambio, cuando se divide en 4, no cuando se divide en 2, cuando se divide en 2 no se llama realmente división, porque es prácticamente lo mismo, está ahí. O en 3, que tenemos simplemente como una especie de algo confuso. La división en 4 es una división, por ponerle un término, perfecta. Es la división en perfección. O sea, es lo que realmente se considera dividir el espacio. El espacio, cuando se divide precisamente en 4.
Y esto obviamente, por ejemplo, se representa, ustedes saben, Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén está dividida en 4 barrios, cada uno de ellos se llama Roba, el Roba armeni, el Roba yehudí, el Roba musulmán y el Roba Notzri. Son 4 barrios, o sea, la ciudad santa, que es el origen de toda la santidad, o sea, es el todo santo, cuando se ha dividido en forma esencial, es en 4. ¿Bien? Y eso también implica algo. Como les dije, nada es circunstancial. Y aunque una persona puede vivir en Jerusalén, no sé, 10 años, 20 o 30 años, y nunca se preguntó esto, extraño. Tenía que habérselo preguntado, pero bueno, es así. Entonces, pregunta el por qué precisamente 4. O sea, ¿por qué el todo con el 4 significa la división esencial? Behine, dice el Mara. Timsa besha'a shebara Hashem itbaraj et olamo. Cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, Ramás akatuv elu dalet malchuyot. En el momento de la creación del mundo, Akadosh Baruj Hu, Ramás, o sea, hizo una alusión a los 4 Malhuyot. Y así dice el Midrash. Rabbi Shimon ben Lakish patar karya le Malhuyot. Rabbi Shimon ben Lakish estudia estos primeros versículos del Sefer Bereshit que tienen que ver, dice él, con los Malhuyot. Cuando dice Haaretz haitá tohu, la tierra estaba desolada, Zomalhut Babel, ¿se refiere a qué? Al reinado de Babel. Vehine tohu tenía tohu. Y después dice Bohu, que se refiere a qué? Al Malhut para Sumadai. Y después dice Hoshech al Penei Tehom, oscuridad sobre el abismo. Hoshech se refiere a el imperio griego, o sea, ese exilio. Y Tehom, que significa abismo, o sea, un lugar al que no se le ve el fin, eso significa el exilio de Edom, el exilio de los edomitas en el que estamos nosotros hoy día, que no se le ve el fin, por como al Tehom, al abismo no se le ve el fin. Entonces explica este Midrash que precisamente en este pasuk ya están aludidos los 4 Malhuyot, pero continúa diciendo Berruach Elokim Merahefet, y un viento o espíritu, como lo suelen traducir, divino, merajefet, o sea, sobrevolaba sobre la faz, eso, sobre las aguas, ¿no? Dice el pasuk. ¿Se refiere a qué? Dice Rabbi Shimon ben Lakish, se refiere a Melech HaMashiach, o sea, Israel. Quiere decir que la tierra está considerada como con 4 elementos, Tohu, Bohu, Hoshech y Tehom, y que cada uno de ellos son una alusión a los Malhuyot, o sea, a los reinados que van a exiliar a Israel, hasta que el Espíritu Divino, que se refiere a Israel en la figura del Melech HaMashiach, va a sobrevolar todo, o sea, va a venir a dar un aire nuevo a esta creación. ¿Sí? Behine, dice el Maharal, Timsa, ki beshaa she'Hashem itbaraj, bara et olamo, cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, Sider elu dalet malhuyot, ya están arreglados los 4 malhuyot. Vein ken yesh lishol, entonces debemos preguntar, dice el Maharal, al maze belamaze, ¿sobre qué es esto y para qué es este seder que hizo Hashem itbaraj beolamo shehiyu dalet malhuyot? O sea, ya sabemos que así fue, porque así comenzó. Mejor el mundo comienza y ya nos enseña la Torá que comienza con esta división en 4 que se refiere a los malhuyot. Pero él ahora trae 2 preguntas más. Dice, alma ze, o sea, ¿sobre qué es esto? ¿Sobre qué? Tenemos que entender la pregunta. Y lama ze. Lama ze en el hebreo del Maharal no quiere decir por qué, como sería en el hebreo actual, sino para qué. Lemaze, o sea, ¿para qué es esto? En otras palabras, el Maharal dice, ok, sabemos que van a existir estos Malhuyot, es parte de la división del todo, o sea, el todo que es la Briá se divide en 4, esa es la división por excelencia, pero ahora quiero saber para qué, o sea, ya sabemos que
que existe, y que Hashem lo creó y que no es una circunstancia, sino que es algo esencial. Ahora, pero ¿para qué? ¿Con qué fin? Entonces el Maharal dice, Beur ze, esta explicación, que Raúl Sheyun Irmasin Eludalet Malhuyot de Bereshit Abria. Dice, es muy, pero muy importante que realmente estén aludidos los cuatro Malhuyot precisamente al comienzo de la creación del mundo. Kielu Dalet Malhuyot Shehen Moshlim Baolam, porque estos cuatro Malhuyot, que son los que gobiernan el mundo, van a gobernar el mundo uno tras otro, Lo Ayurak Bishvil Ki Efshar Shehiye Aolam. No existieron solamente porque es imposible que exista el mundo, Shehu Ha'alul, que es un derivado, o sea, una consecuencia, Min Hashem Itbaraj, de Hashem, o sea, el creador es Akadosh Baruj Hu y el mundo es lo creado. Shehiyeh Halul Ase Velo Hisaron. Es imposible, dice el Maharal, que una consecuencia que Hashem crea no tenga alguna falta, no tenga alguna carencia, Rak Nimtza Imo Ajisaron, sino que se necesita que tenga Gisarón, de Ajisaron hace Em Dalet Malhuyot. Y el Gisarón es, la falta es precisamente los cuatro imperios. Voy a explicar lo que el Maharal nos quiere enseñar acá. El Maharal dice lo siguiente. Si el creador, Hashem, hubiese creado un mundo perfecto sin Malhuyot, los Malhuyot son algo, un desastre, no son lo acabamos de ver, ¿no? Vimos en la Shoah, vimos en la Inquisición, qué sé yo, vimos la destrucción de los templos, o sea, es algo muy nefasto, muy, muy malo, algo terriblemente malo. Pero si el mundo hubiese existido de manera perfecta, sin ninguna carencia, entonces no hubiese sido distinto de la esencia perfecta que es Hashem. Si Hashem es perfecto y hay otra cosa que es perfecta, entonces Hashem y el mundo serían lo mismo. No habría diferencia entre Hashem y el mundo, porque Hashem es perfecto y el mundo sería perfecto. Serían como lo mismo. Y eso es imposible porque no hay nada que pueda ser comparable al creador del mundo. Entonces, todo lo que existe en el mundo, todo lo que existe en el mundo es diferente al creador. O sea, la creación es diferente al creador y en algo tiene que ser diferente al creador. Entonces explica el Maharal en qué es diferente, es que dentro de la creación hay una falta, una carencia. ¿Y cuál es esa carencia? La existencia del mal. El mal dentro de la Briá es total y absolutamente necesario para que realmente sea diferente del creador. Y el mal es la materia con la que se realizan los malhuyot. El mal es la imagen de la serpiente que viene a tentar a Adán y Jabá. Eso es total y absolutamente necesario que exista para que realmente el mundo sea diferente a Hashem. Porque si no, serían lo mismo. Hashem y el mundo sería exactamente lo mismo y eso es imposible. ¿Por qué? Porque no hay nada que pueda parecerse a Hashem. Entonces, todo lo que es distinto a Kadosh Hu, en muchos niveles es y debe ser imperfecto. O esto quiere decir entonces que en la naturaleza del mal en el mundo es total y absolutamente necesaria. Lo que ocurre, entonces te puedes decir, entonces estamos perdidos prácticamente, o sea, estamos a merced de una fuerza que necesariamente existe en el mundo, que se traduce, por ejemplo, en los Malhuyot que estamos estudiando ahora, y que eso nos afecta hasta nuestros días. Y el hecho de que el reinado de Edom, o sea, el reinado de Roma, que hoy día está de alguna manera empoderado en lo que es, por ejemplo, América, Estados Unidos, es una existencia que nos va a dañar, porque los Malhuyot dañan. Sí, es najón, es correcto, es así. Nos van a dañar. Esa es la realidad del mundo, porque el mundo es imperfecto. Como el mundo es imperfecto, existe esta realidad imperfecta en la cual nosotros vivimos.
Entonces ustedes pueden preguntar, bueno, pero entonces, ¿qué esperanza tenemos? ¿No? O sea, hay la profecía continúa diciendo que va a venir al final la última bestia que va a ser quemada, ¿no? Así dice Daniel, que la bestia la van a quemar. Finalmente la cuarta bestia va a ser quemada por un fuego que viene del cielo, etcétera. Y después va a venir un reinado que es un reinado eterno, que es el reinado de Israel, ¿no? Entonces ahí sí las cosas cambiarían. Pero si estamos diciendo que el mal no puede no existir, porque entonces el mundo sería perfecto y sería como Hashem, y no, no puede darse algo así. Entonces, ¿cómo va a venir una realidad que sea diferente a la que vivimos, que sea mucho mejor, donde todavía exista la presencia del mal como necesaria para que el mundo sea diferente a Hashem? Esta sheelá, esta pregunta, es obviamente necesario hacerla, y es necesario entenderla desde la perspectiva del Maharal y de los demás sabios judíos que la han estudiado. Hay algunos que prefieren no ingresar mucho en este tema, como por ejemplo Maimónides, que cuando se le preguntó sobre estos temas, él dijo que son cosas que tenemos que creer que van a ser distintas, pero no sabemos exactamente cómo van a ser. Y cuando nos ponemos a pensar en esto, dice Maimónides, la gente termina perdiendo la fe. Entonces, a veces dice, es mejor no ingresar en este tipo de temas y creer que va a venir el Mashiach y que va a ser algo mejor. ¿Cómo va a ser mejor? No pensar cómo va a ser mejor, pero que de alguna manera va a ser mejor que lo que tenemos hoy. Eso sería lo que el Ramban nos respondería. Otros, como por ejemplo el Maharal de Praga o Luzzatto, ellos sí se plantearon la pregunta de cómo va a poder el mundo ser distinto a Hashem sin que haya maldad. Entonces, ellos responden lo siguiente, más o menos para poder tener un poco claro. Em, Nosotros hoy día conocemos solamente una realidad del mal, ¿bien? Que su cara más terrible la vimos hace 2 meses atrás en ese ataque a los kibutzim. Esa es la realidad del mal que nosotros conocemos. Y de ahí para abajo, ¿ven? De ahí para abajo, conocemos muchas realidades de lo que es malo. Em, pero existe otro mal que es bastante más sutil, bastante más complejo además, y que ya no tiene que ver necesariamente con acciones malas, sino que tiene que ver con la posibilidad del tikkun de algo que se llama Shevirat HaKelim, o sea, la ruptura de las vasijas. La ruptura de las vasijas es parte justamente de la diferencia que hay entre Hashem y el mundo, porque en el mundo existe el mal, dijimos, y eso se produce o surge a partir de la ruptura de las vasijas. Bueno, en un momento, o sea, la creación del hombre primero fue justamente para poder corregir las vasijas, pero ellos cayeron en otro pozo sin fondo prácticamente, que es el que estamos ahora, y no hemos logrado salir de eso para ir a corregir las vasijas. Entonces, en el momento que el Mashiach venga, que es el momento del Malhut de Israel, en forma definitiva en el mundo, ese es el momento en que se tienen que corregir las vasijas rotas. ¿Y esto qué significa? O sea, ¿cómo en la práctica, cómo se da esto? Eso es justamente una materia que, por ejemplo, para Maimónides dice, mejor no, cree que va a ser así, punto. ¿Ok? Los demás opinan que la corrección de las vasijas va a avanzar en la medida en que lo material vaya dejando su paso, o sea, que lo material vaya cambiándose por una vida espiritual más profunda. Y que precisamente la transformación de lo material a lo espiritual en esos momentos, ese justamente va a ser ese proceso en el cual vamos a ir corrigiendo las vasijas. Ahora, una corrección total y perfecta es imposible, ya les dije, porque siempre va a haber una diferencia con el creador, pero vamos a llegar a un nivel tan alto que la corrección de las vasijas nos va a dar la posibilidad de transformar nuestra materia, o sea, el cuerpo material que hoy día tenemos,
transformarlo en algo espiritual. Y eso sería la corrección final que nosotros conocemos como el tikkun de Shevirat HaKelim, o la corrección de las vasijas rotas. Hasta que eso no ocurra, el mal presente en el mundo, necesario en el mundo, va a tener también niveles, ¿no? Y nosotros tenemos que entender cómo manejarnos con ese mal, el mal real, el mal material. ¿Okay? Lo otro es más allá, que en los Shevirat HaKelim, y la corrección de Shevirat HaKelim es para el futuro. Pero para nuestros días, hoy y aquí, estamos enfrentados a un tipo de mal que se llama los Arba Malhuyot, y sobre eso vamos a estudiar. O sea, el Maharal nos quiere ingresar adentro de la maldad. Vamos a hacer un viaje a algo que es muchísimo más profundo que el infierno y muchísimo más amok que todo lo que nosotros hemos conocido. ¿Por qué? Porque la vida de Am Israel dentro de estos Malhuyot, ¿no? Dentro de estos momentos. Entonces, eso es lo primero que él dice. Es imposible que el mundo no tenga un Gizarón, que el mundo no tenga una falta. Y él pone la falta, el Maharal pone la falta precisamente en los Malhuyot. Y continúa y dice sobre el mismo tema, Kasher nibra olam min Hashem itbaraj, cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, Haya raui shehiyeh kol tajat reshut Hashem itbaraj. Todo tendría que estar bajo el control de Hashem itbaraj. Y Hashem itbaraj bara kol, porque Akadosh Baruj Hu lo creó todo, por lo tanto lo maneja todo. Ulekach hakol raui shehiyeh nibra lichvodot. Y por lo tanto todo era necesario que fuese, como fue todo creado, fue creado para su kabod, o sea, todo lo que existía en el mundo, cuando él lo creó para su honra, para su kabod, para su honor. Ya vamos a tratar de entender lo que esto significa. Aval, pero kasher nimtza mimenu abria, pero cuando surge la bria, aparece la creación, y efshar sheyeh belo hisaron. No, es imposible pensarla sin una falta. Ve'en davar ze min Hashem itbaraj. Y esto no es que venga de Hashem, o sea, de Akadosh Baruj Hu no viene el mal, en el sentido que podamos decir si él creó el mal. No, el hecho de que hay algo que es diferente a él, eso es lo que produce el mal. Ki en haeder achisaron mi peulat poel klal. ¿Por qué? Porque la falta y el gizarón no son parte de las cosas que Hashem hace. Akadosh Baruj Hu creó cosas. Él no creó el mal, sino que creó cosas. Pero estas cosas, al crearlas diferente a él, eso es lo que nosotros conocemos como mal. Ve'ein davar ze min Hashem itbaraj, pero no viene de Hashem. Ki en haeder achisaron mi peulot poel klal. Aval, achisaron hu mitzad chisaron haolam, shehu alul. Sino que el gizarón, la falta, proviene del hecho de que el mundo es haser, que el mundo tiene faltas. ¿Por qué? Porque es un resultado de una causa, ¿bien? Es una consecuencia de una causa. Umize y emasheja gizarón, y de ahí es donde proviene la falta. Sheayu a Malhuyot Moshlim, los Malhuyot gobernaban Baolam Behen Yotzin min Akavod Hashem itbaraj. Entonces, ¿qué hacían los mundos cuando los Malhuyot cuando gobernaban? Salían precisamente como salían ellos provenían de un Gizarón. Entonces, el Gizarón, ¿cuál es? Salir del Kavod de Hashem. Todo tenía que haber, todo fue creado para que Hashem, para que sirviera a Kadosh Baruj Hu y diera Kavod. Pero como los Malhuyot son parte de un Gizarón, de una falta, la falta se traduce, se expresa en que no le dan Kavod a Hashem. Bedavar ser Raúl Sheiye Nirmas Betejilat Abria. Y esto es necesario que esté contenido precisamente al principio de la Bria. Meahar ki mitzad etzem abria, debido a que la esencia de la creación, allá Raúl Sheiye Akol Tajat de Reshut Hashem Itbaraj, como ya. Todo tendría que haber estado bajo el control de Hashem, como ya se dijo. O sea, para explicarlo en forma más simple, vamos a tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, digamos que hay una persona que tiene una panadería.
¿bien? Y él todos los días hace pan. Entonces prepara la masa y aprende a encender los hornos, pone el pan. Y hoy día los hornos están con relojes, estos relojes te dicen cuánto tiempo tiene que estar, si es este pan, si el otro, etcétera, y las cantidades, entonces según eso se va midiendo. Y así tendría que funcionar un proyecto como una panadería, simplemente, ¿no? Pero, ¿qué pasa si de pronto hay un corte de electricidad? Pequeño, ni siquiera muy grande. Un corte de electricidad por un par de minutos y después la electricidad vuelve. ¿Y qué ocurrió? Cuando sacó el pan, estuvo o menos tiempo o más tiempo, porque puede ser que los relojes se desestabilizaron, y el pan puede haber salido encrudecido o puede haber salido demasiado cocinado. Es posible que ocurra. Esto no es culpa del panadero, o sea, el panadero no hizo el pan que ahora sale, no lo hizo para que el pan saliera crudo o medio crudo o demasiado cocinado. Hizo pan, pero hay algo en la naturaleza, la electricidad es parte de eso, porque la electricidad también es parte de la naturaleza, que no es perfecta, que no es el panadero. El panadero tiene una lógica, pone un reloj, lo arregla, pero con las máquinas esas no son el panadero. Las máquinas no saben actuar sino con lo que el panadero le pone a las máquinas para que actúen. Por lo tanto, si algo ocurre, ellas no lo van a poder corregir. ¿Bien? Hoy día se hacen cosas muy sofisticadas para que las máquinas también puedan, en caso de que haya algo, entonces puedan hacer unas reparaciones automáticas, pero eso porque alguien se lo puso ahí dentro, no, de ellos mismos no sale, de las máquinas mismas no sale. Eso es lo que el Maharal nos está diciendo. Hashem creó el mundo y obviamente es diferente a él. Eso es lógico, es diferente al creador, porque si no sería el propio creador. No habría creado nada, estaría dentro de sí mismo todo. Entonces es diferente a él. ¿Y cuál es esa diferencia? Que tiene falta, o sea, que tiene carencia, que tiene defectos. Esos defectos se llaman el mal, y ese mal existe a nivel real y también existe a nivel ontológico de naciones, o sea, existe a través de pueblos, que son los Arbam al-Juyot, los cuatro reinados, que van a venir y van a torturar a Am Israel. Y aunque es algo completamente negativo, y obviamente lo que pasó hace 2 meses atrás nos indica que es algo negativo, pero es parte de la bría, es parte de la creación. Esto es obviamente es un tema complejo, pero es también importante tenerlo presente, porque muchas veces ante muchas desgracias o circunstancias muy, muy dramáticas, las personas suelen caer en preguntas que son preguntas bastante retóricas y estoy tomando en consideración que las preguntas son honestas, pero de todas maneras indican una gran falta de conocimiento de lo que es la Yahadut. Y preguntan, por ejemplo, ¿dónde estuvo Hashem en la Shoah? ¿O dónde estuvo Hashem en tal o cual circunstancia? Él no estuvo el hecho de que este mundo es diferente a él. Entonces, como este mundo es diferente a él, entonces ocurren en este mundo cosas que son negativas porque la diferencia la hace la presencia del mal. Nosotros obviamente tenemos que tratar que esa carencia vaya disminuyendo. Nunca va a disminuir en forma total, ya los dije, porque si no seríamos dioses, ¿no? Pero tenemos que hacer cosas para que esta carencia vaya cada vez siendo menor. Y eso es lo que la Torá nos entrega a través de las mitzvot y a través de los mandamientos negativos y positivos. Nosotros vamos desplazando la oscuridad, desplazando la falta y avanzando hacia una posibilidad de corrección. Es por eso que se entregó la Torá, para que el mundo no aumente en la falta, sino por el contrario, para que el mundo la disminuya. Y esto no pudo ser a través de toda la humanidad, fue a través de Am Israel. Este es el primer mensaje que nos trae el Maharal
el sentido que los Arbam al-Juyot existen porque el mundo es Haser, porque el mundo tiene carencia. ¿Por qué tiene carencia? Porque es diferente al Creador. ¿Por qué es diferente al Creador? Porque si fuese igual sería el Creador mismo. Y entonces no habría mundo. Estaría todo dentro de él, como les acabo de decir. Pero para que exista un mundo diferente a él, tiene que haber alguna diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Es la presencia del mal en el mundo. Los Arbam al-Juyot son otra forma de expresar esa presencia de mal en el mundo, pero hay otras más, no es la única, pero es la que estamos estudiando porque estamos estudiando sobre Hanukkah, que ocurre justamente en un momento en que se muestra esa presencia del mal, que es la época del reinado de los griegos. Pero ese mal está presente en muchas otras cosas, por ejemplo, en la comida que no es kasher, en los diferentes pecados que la persona hace. En muchas cosas también está presente justamente esa imperfección que el mundo tiene y que como nosotros somos parte del mundo, también la tenemos nosotros. Ok, por hoy vamos a quedar hasta este punto. Ahora, por favor, si tienen preguntas sobre lo que acabamos de estudiar, me las pueden hacer. Shalom Rab, Erev Tov, Erev Tov, Hanukkah y Sameach. Hanukkah Sameach, Raf. La pregunta es un poquito complicada, voy a tratar de poderla expresar bien. Pues sabemos que Enod Milvado, ¿cierto? Hay 4 reinos. Entonces usted nos explicó que la raíz de la maldad que hay en la creación viene de la carencia para hacer la diferenciación a su creador. Mm, quizás hay otros detalles ahí incluidos que yo tenía en cuenta y tenía una idea diferente, y era que la creación tiene diferentes tipos. Cuando dice mm, bara, no es lo mismo cuando dice bayomer. Al haber esa diferenciación entre, como cuando dice bayomer, es como una orden, o sea, que una orden que se la dijo a alguien, o sea, no fue una creación directa. No sé si me estoy equivocando, me corrige Raf, pero al decir bara no le dijo a nadie, él mismo lo hizo, sin decir nada. Entonces yo pensaba que esa raíz de maldad era precisamente porque no fue directa, sino que fue delegada a Malahim o a no sé qué seres podría decirse allí. Entonces esa raíz de la maldad yo la había visto así. ¿Estoy muy equivocado o está conexión o no sé, Rafa? No, lo que pasa es que son dos cosas diferentes. ¿Bien? El Bayomer Elohim Yehior, y dijo Hashem Yehior, es una forma literaria para que nosotros entendamos cómo la creación se dio. Pero cada una de esas formas significa también bara, significa crear, 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 crear. En todos los casos fue Hashem el que creó, ¿no? Y las cosas fueron después apareciendo gradualmente de lo que él había creado. Entonces, el Bayomer viene a expresar la aparición de la creación que Hashem ya había hecho en un primer momento. Entonces, no es que a sus ángeles, lo único que tiene el contexto de los ángeles, de los seres metafísicos, es la creación del hombre por otro motivo, que ahora no es el tema. Ah, ok. Pero el mal es esencial al mundo creado debido a que es lo que marca la diferencia con el creador, pero no viene del creador. Viene de la necesidad lógica de que sea diferente a Hashem. ¿Y en qué es diferente? Justamente en el mal, que se expresan varias cosas. Los Malhuyot son una de ellas. Ok, Raf. Y la otra pregunta es más sencilla, como de cuando hablamos de las bestias, perdón, cuando hablamos de las bestias, eh, es lo mismo que vio Nabucodonosor, pero de diferente forma. Nabucodonosor vio una sola estatua con varias etapas pertenecientes a un mismo cuerpo, pero Daniel vio 4 bestias muy diferentes entre ellas y a destiempo. Lo que usted enseñó que primero fueron en una noche 3 y la última fue en otra noche.
ujú. Entonces, eh, ahí hay algo como extraño, como la visión, como que es lo mismo, pero visto desde una óptica diferente. ¿Cuál fue la óptica desde que la vio Daniel, diferente a la óptica de Nabucodonosor? ¿Por qué por qué en una ve todo junto y en la otra es partido? Ok, primero, sí, son percepciones distintas. La percepción de Nebuchadnezzar, que es la percepción de una persona que no era judía, simplemente es de un elemento eh, en su marco de conceptos que él conocía, que son los ídolos. ¿Eh? Por lo tanto, la Mm. forma de poderle expresar algo a través del sueño para que tenga para él sentido y lo pueda decir, porque si no, no tenía que tener palabras para poderlo decir, es mostrarlo según como él miraba la realidad y la miraba a través de los ídolos. Y el ídolo es una hatijá, es un pedazo de algo, y en ese caso, ese pedazo de algo en forma humana que él, se le mostró con diferentes metales. Akshav, en el caso de Daniel, que está en un nivel diferente de percepción de cosas, los animales son seres vivos. Son seres vivos, o sea, hay una forma en que a Daniel se le va a comunicar las mismas ideas, pero esta vez no a través de un ser muerto, que es la imagen de la Bodasará, sino a través de seres vivos, que son animales bastante extraños, pero de todas maneras son seres vivos. O sea, no es a través de la idolatría que se le va a enseñar a él el concepto, sino se le va a mostrar a través de seres que, si bien no los conocemos en la realidad, pero son seres que son parte de una realidad de seres que están vivos. Esa es la diferencia entre Nebuchadnezzar y Daniel. Claro, claro. Ujú. Raba, eh, muy buena la charla, muy interesante. Pues uno saca como conclusiones despojando dudas y toda esa cuestión. Pero pues dice también que acerca de lo que usted decía, que la existencia de ese mal que gobierna y que ha estado pues a través de muchos años, el ser humano desde que nace está aferrado a la inclinación del mal, desde el momento de su nacimiento, ¿sí? Ujú. Ahí ya se podemos notar nosotros también de que el ángel que toca el labio del bebé para que se le olvide todo lo que es la Torá y que tiene que comenzar de nuevo. Un trabajo que es prácticamente la finalidad de pues, prácticamente de todo ser humano, encontrar, hacer otra vez Techuvá desde el mismo momento, desde que nace, debido a la inclinación del mal, ¿sí? Entonces, para eso es que estamos acá, para rectificarnos y lograr un corregir en el Ujú. momento de la corrección, ¿cierto? Najón, precisamente, ¿no? La finalidad para la que nosotros estamos para hacer corrección Hacer corrección, de todo lo negativo que hay en el mundo, exacto, fomentar lo positivo y tratar de desplazar lo negativo en la medida que Hashem nos dio fuerzas para eso, a cada uno fuerzas distintas, exacto. y a través de ellas hacemos esos trabajos, a través de ellas nos acercamos. Mire, porque también, pues, sobre ese mismo tema, pues, que hablaba usted de los cuatro elementos, de los cuatro reinados. Hay un pasaje en el Zohar que habla que Yehuda es el cuarto fundamento, el cuarto pilar que Ujú, sostiene y por el cual se fundamenta el carruaje, ¿cómo se llama? El supremo, pues, ¿sí? Y pues no, yo sí no desconozco muy bien a profundidad qué exactamente querrá decir eso, pero tal vez será la Merkabah o algo así. está hablando de la Merkabah, del trono de Akadosh Baruj Hu, y los diferentes puntos y personajes son símbolos de las diferentes fuerzas con las que se activa ese trono. Judá es una de ellas. Claro. Y acerca del número 4 pues que también con el mismo tema, eh, pues yo deduzco que pues,
debido a esa a la mala inclinación que tiene el hombre, estamos expuestos nosotros cada día, nuestras extremidades, los pies, las manos. Por eso ahí en el proverbio dice que el hombre corre hacia el mal, corre con los pies, ¿cierto? Mejor. Y que con las manos, pues con las manos prácticamente tiende a hacer el mal, porque es tanta la inclinación al mal que el hombre está desaferrado más a la materia, a lo físico que a lo espiritual. Entonces hace más cosas malas con sus manos y con sus pies que prácticamente eso pues lo conecto con el 4 que usted estaba hablando, el arpa. Entonces, eso es Va en esa desde un dirección. desde un punto de vista cabalístico, pues hablándolo así. Ujú. Que más o menos va en esa dirección como tú lo estás mencionando. Claro, Ok, ¿hay otra pregunta? muchas Ah, gracias. permiso, con permiso, una pregunta pequeña. Sí. Cuando se dice que el nombre de Maccabí, que son las letras tal cual, porque sería Mikomo Habein Hashem, que lo llevaban en los escudos, ahí están declarando Mikomo Habein Hashem de que esa diferenciación del mal está allí tatuada en lo que Yahudá está haciendo para afrontar sus guerras, afrontar sus batallas y se los coloca en sus pecheras. Y eso es una de las cosas que de pronto les da esa fortaleza, ese vigor para realizar los triunfos y por eso el nombre de Maccabí. Bueno, sobre la explicación de Maccabí hay varias interpretaciones, ¿no? Tú traes una de ellas, Mika Moja Baelim Hashem, que es como la popular, ¿no? La más popular, o sea, que cuando él iba a luchar escribía eso en sus escudos para tener a Kadosh Baruj Hu presente en las luchas que él iba a dar. Esa es, digamos, el lineal, el tema de Maccabí, como Mika Moja Baelim Hashem. Y solamente él, o sea, es Yehudá, el que se llamaba Maccabí, porque el resto de los hermanos tenían otros apodos. ¿Bien? Y eso es la forma de poderle garesh, de poder expulsar la oscuridad a través de la acentuación de la luz. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, Cuanto, parece. en cuanto a que también decía, hablaba Rap de las circunstancias y que todo tiene una finalidad un objetivo. Cuando, por ejemplo, Rubén intercedió por Joseph, que los hermanos eran la representación prácticamente del mal, pero yo lo veo desde un punto de vista como Esaú, que fueron hijos de la esclava, ¿sí? Y algunos hermanos de él, pues eran hijos de esclava, ¿sí? De Silpa y Bila es que se llama, Bila, Bilá, ¿bien? Bila. Entonces, pero todo es como parte de la creación, es parte de eso, porque todo tenía que suceder, que ellos dominaban sobre Joseph no por la jerarquía del estatus de la edad, sino por la jerarquía de que ellos veían de que él iba a ser, él iba a ser más que ellos, ¿sí? Pero ese mismo dominio estaba representado prácticamente porque después, donde eso no hubiera ocurrido, Egipto hubiera dominado sobre Israel antes de tiempo. Entonces no hubiera pasado como sucedió, Moshe Bueno, la verdad es que lo que hubiera y la pasado si salida no de hubiera Egipto. pasado, lo que hubiera pasado si no hubiera pasado no lo sabemos. Pero Exacto, lo que sí ocurrió es porque así tenía que ocurrir. O sea, hay un claro. proyecto allí que está muy evidente que está detrás de cada cosa que cada uno hizo. Bueno, y eso el mismo Yosef después lo reconoce, él mismo lo dice. Entonces, Mm, eso sí, hay un proyecto ahí, hay un plan divino que está detrás, que es que manejó todas esas circunstancias en ese momento. claro. Ok, Beseder, vamos por hoy quedar hasta acá. Claro, ¿Les va, muchas parece? gracias. Vamos a tratar Muchas gracias, mañana Raf. realmente de hacer alguna sesión para por lo menos tener una visión general de este libro del Maharal.
en los puntos principales sobre el tercer imperio, que es el imperio griego. Mañana a la misma hora, ¿no? Bezrat Hashem, mañana a la misma hora. Cualquier cosa yo les aviso, si no, pero mañana a la misma hora. Bien. Ok. Itamar, bueno, Kol Tuv, y estamos hablándonos. Bye, bye. Ok, gracias a todos, gracias Rab, Pinhas, toda. Gracias. Todavía va. Laila Tov. תודה רבה.